estás, Adrián? ¿Me escuchás? Y, sí, yo te escucho perfectamente y te veo perfectamente bien, así que hasta aquí llegamos. Excelente, excelente. Por fin lo logramos, Adrián. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, no fue fácil, pero finalmente se pudo lograr. Sabés que yo debo confesarte algo, es la primera vez que hago un streaming. Jamás lo había hecho. Ah, mira vos, Sí, mi bagaje llega tecnológico hasta una videollamada de WhatsApp, nada más. el mío también, lo que pasa es que tengo la suerte que una de mis hijas es la que me arma todo lo que sé de esa parte tecnológica, yo tampoco sé nada de esto, pero bueno, lo lograste. Espero que esté saliendo bien la transmisión. Te digo que tenía un miedito visceral por el hecho de que el internet no es bueno acá en mi pueblo, acá en Vaqueros. Somos el ¿Qué interior del estás, interior, qué estás en Salta, eh, no? en Salta. Vos estás en Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo En está el Buenos tiempo Aires, ahí? sí. Una parte del suburbio de Buenos Aires, en la zona norte, para ser exacto. ¿Cómo está el tiempo hoy día? Acá está hermoso, muy buen tiempo, todo tranquilo, está empezando la primavera, así que bueno, en fin, tratando de trabajar y hacer muchas cosas. ¿Vos qué Qué, tal? qué bueno, sí, acá llegó un frío polar brusco. Veníamos de temperaturas tropicales de 36, 37 grados y de repente todo frío. Y Uf, ayer corrió un viento terrible y esperamos que el internet no se corte porque se llevó puestos cables, chapas, de todo. Así que crucemos los dedos de que todo esto salga bárbaro. yo en este momento te veo y te escucho perfectamente bien. Yo también, Adrián, y espero que la gente también nos esté escuchando bien. Mientras tanto, vamos a ir transmitiendo hacia los contactos, hacia los grupos que nos siguen. Vos lo estás Mientras, grabando esto, ¿no? así es, estamos saliendo en vivo por Facebook. Perfecto. Así que ese es el otro miedo, viste que los robotitos ya deben estar alertas todo ahí, los algoritmos, para ver qué decimos, Y sí, a ver con qué nos desbocamos. funciona así la cosa. Claro, bueno, Adrián, vos sos escritor, periodista, sos miembro del PCR, pero a mí me gusta tomarte, dado que te sigo hace un montón, tanto a vos como a Cucu Romero, como un analista de todas esas estructuras de poder, de esas élites que son producto de la globalización. Eh, Quiero que le expliques a toda la gente de acá, de mi zona norteña, qué es la geopolítica y por qué es tan importante el estudio de aquellas estructuras de poder. Mira, en primer término, gracias por esta invitación. Es un gusto acompañarte en tu programa. Vamos a hablar claro. Yo no tengo título, no estoy recibido de ninguna universidad que me dé un título de relaciones internacionales o de economía o de geopolítica o como se la quiera llamar. Sin embargo, sí he trabajado muchísimos años, tengo 71 ya, en distintas empresas internacionales, especialmente, que me dio, digamos, una experiencia práctica en todo lo que vamos a hablar hoy y lo que vengo escribiendo. He escrito varios libros. Mi principal libro, por así decirlo, se llama El cerebro del mundo, de la globalización al gobierno mundial, que lo escribí hace 26 años prácticamente, donde trato de explicar cómo el poder ha sido paulatinamente, todo ha sido lento y gradual, ha sido privatizado y hoy las empresas privadas, los bancos privados, los multimedios privados tienen mucho más poder que los estados públicos. O sea, hubo todo un proceso que llevó como 60, 70 años de quitarle poder a los estados nacionales, República Argentina, por ejemplo, el gobierno argentino, a los estados provinciales, gobierno de la provincia de Salta, a los estados municipales, y ir trasladándoselo al poder privado. Y el poder privado hoy es para mí el que domina y toma la decisión final en todo. Y esa decisión final no es coercitiva, no es que pasan un decreto ni nada, sino que la decisión final la toman aquellos que tienen
enormes cantidades de dinero, pero no solamente eso, los que tienen enormes cantidades de dinero y también tienen la capacidad de dirigir las masas de dinero de inversores, etcétera, etcétera, y canalizarlos en determinada dirección. Dicho todo esto, lo que en alguna medida trato de ir alertando, y esto sí, hacia la geopolítica, aunque no hay una ciencia específica de la geopolítica, sino que es más generalizado. Yo en este momento estoy dando un curso de geopolítica para el siglo XXI, que en realidad es relaciones internacionales y mucho más, porque yo siempre digo que la geopolítica en realidad es totalitaria, que sé que es una palabra que suena mal hoy en día, pero totalitario en el sentido que abarca absolutamente todo, no puede ignorar absolutamente nada, porque todo tiene una importancia tan grande, la política, las relaciones internacionales, la economía, las finanzas, la cultura, los grandes medios, la guerra psicológica, que la Tal cual. geopolítica abarca todo. Quizás por eso no existe una ciencia, una carrera específica en geopolítica. Dicho todo esto, creo que estamos en este momento, y con esto redondeo un poquito el concepto inicial, estamos inmersos en la Tercera Guerra Mundial. Pero tan es así que la mayoría de la gente todavía no toma cabal conciencia, porque uno habla de guerra mundial y pensás inmediatamente en las dos grandes guerras del siglo pasado, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que fueron primordialmente o principalmente militares. Tuvieron una fecha de inicio, la Primera Guerra Mundial se inició en julio de 1914, la Segunda en septiembre de 1939, y su devenir y su desenlace fueron eminentemente militares. Militares económicos, la capacidad económica de apoyarlas, pero fueron los grandes campos de batalla de artillería, bombardeos, todo lo que va, la bomba atómica, sin ir más lejos. Mientras que esta Tercera Guerra Mundial es eminentemente no tanto militar, aunque en este momento estamos viendo un episodio militar terrible en Gaza y en Israel, sino que es una guerra psicológica. Y la guerra psicológica lo que busca, el principal aliado de un opresor planetario en una guerra psicológica es tu mente. Si logran captar y capturar tu mente, obligarte a pensar como ellos quieren, no necesitan ni atarte con cadenas, ni tomarte prisionera, nada. Con solo poder controlar tu mente pueden lograr todos los objetivos que están teniendo, dejando siempre el aspecto militar para casos muy puntuales, como estamos viendo hoy en día con estas terribles imágenes que recibimos de Medio Oriente. De manera que justamente eso es lo que tratamos de, o trato de hacer desde el proyecto Segunda República, que te agradezco que vos lo mencionaras. El proyecto Segunda República lo formamos aquí en Argentina hace como 20 años, pero como todas las cosas, como para hacer política, fuimos descubriendo, se necesitan no buenas ideas, sino gigantescas cantidades de dinero. Y lamentablemente, por ejemplo, para hacer una carrera presidencial en la República Argentina se calcula que se necesitan 100 o 200 millones de dólares. Yo no los tengo. Entonces, como no los tengo, me tengo que limitar a expresar en la medida que pueda las ideas y propuestas, pero creo que se está llegando a un punto donde el despertar de grandes sectores de ciudadanos en todo el mundo, va a hacer que ya el dinero sí tenga la capacidad para imponer sus ideas, pero cada vez menos y quizás las ideas empiecen a valer más. Y es dentro de este esquema que estamos haciendo toda esta propuesta para ver si podemos empezar a entender que Argentina está en guerra, le guste o no le guste, lo sepa o no lo sepa. B, toda Iberoamérica está en guerra, porque hoy la gran guerra que se está luchando es de aquellos que quieren un mundo unipolar, que esté todo controlado por ellos, me refiero a la alianza anglo-norteamericana, la Unión Europea y parte de Israel, una parte de Israel, y del otro lado los que proponen un mundo multipolar, donde Rusia tenga su cultura y sus intereses, China tenga los suyos, Europa tenga los suyos, Estados Unidos tenga los suyos, y en este contexto, si miramos al planeta con un globo terráqueo, hay dos polos que faltan. El primer polo que falta es el polo africano,
que ya nos excede nuestro campo de acción, aunque ojalá que lo hagan, y están dando muy buenos indicios en muchos sentidos. Y el otro polo que falta es el iberoamericano. Por eso es Argentina que está en guerra, pero es toda Iberoamérica que está en guerra. Los que fuimos fundados y reconocemos históricamente como madre patria originalmente, no voy a decir España, a España y Portugal. A España y Portugal que siempre combatió contra Inglaterra. A España y Portugal que nos legaron su idioma. El idioma es fundamental. No hay ninguna parte del planeta donde haya 30 países, como en Norte, Centro y Sudamérica, y son 30 republiquetas, pero todos hablamos básicamente el mismo idioma. Tenemos la herencia de una cultura en común, una religión en común, a pesar de toda la distorsión que ha habido. De manera que lo que tenemos que tratar de promover es que se forme ese polo iberoamericano para que podamos hablar más o menos de igual a igual con los rusos, con los chinos, con los norteamericanos, con los europeos, con los africanos y con toda otra potencia que vaya surgiendo y que nosotros tengamos que defender y promover nuestros intereses. Argentina solita no lo puede hacer, Salta solita o Buenos Aires no lo puede hacer, pero ya a lo sumo lo que podemos tratar de hacer es que lo haga toda Iberoamérica, desde el norte de México hasta la Patagonia. Así es. La verdad que bastante clarificador y a uno le duele, ¿no? De ver cómo ha sido balcanizado todo Hispanoamérica, que inclusive a mí no me gusta llamarlo Latinoamérica, a mí me gusta llamarlo Hispanoamérica porque éramos una sola y una única civilización desde la Antártida hasta la mitad de Estados Unidos, todos con la misma religión, el mismo idioma, salvo, digamos, Brasil, que a pesar de ser una de las potencias más grandes de acá de Sudamérica, ellos, digamos, que hablan portugués, tienen, digamos, otro origen. Pero la balcanización nos hace como creer quizás de que fuimos evolucionando como sociedad a través de la historia, desde aldea hasta ciudades, pasando por imperios, a países, y ahora nos quieren volver a balcanizar y volver todos aldeas. Esa es la terrible impresión. Y una cuestión que quería preguntarte, porque como buen nacionalista que te conozco, el tema de la soberanía argentina que ha venido en decadencia en los últimos años y acentuado desde el conflicto bélico que mantuvimos por Malvinas, el tema es, ¿el que pierde paga? Mira, en realidad siempre el que pierde paga. Vos fíjate que lo que podríamos hoy en día, hay una ley de hierro, que yo la presento en distintas publicaciones, que es que el mundo, el planeta Tierra, hoy 13 de octubre del 2023, no es regido ni por la democracia, ni por los derechos humanos, ni por la ley internacional, ni por la búsqueda del bien y de la paz, creo que eso está claro, sino que el mundo es regido por el poder. Y el poder tiene una ley de hierro terrible que hay que internalizarla 100%. El que tiene poder lo utiliza para promover sus objetivos y sus intereses. Y el que tiene o no tiene poder o tiene mucho menos poder, por ejemplo nosotros, no le queda otra alternativa que sufrir las consecuencias de las acciones de aquellos que sí tienen el poder para promover sus objetivos y sus intereses. Conclusión, ¿cuál es el problema de la República Argentina y de todo Iberoamérica? Que somos tontos, que somos malos, que somos retrógrados, que no somos democráticos. No, no, no. El poder de Argentina, vamos a limitarnos a Argentina, es que no hemos construido poder. Al no haber construido poder de afuera, y no solamente otros estados públicos, otros estados también, otros intereses privados, eminentemente intereses privados, nos imponen su visión del mundo, nos imponen su punto de vista, y lo podemos ver en casi todo ejemplo, lo que está pasando ahora en Israel y en Gaza. Lo vemos como un ejemplo que es histórico, donde se maneja la información de forma tal que todo el mundo termina, por así decirlo, llorando por un bando, pero no por el otro. No porque la gente sea mala, sino porque los multimedios, que son uno de los factores de poder en esta gran guerra psicológica, los multimedios nos muestran o
imponen o exageran, casi diría, un lado de las cosas, pero no el otro. Hoy, por ejemplo, están todos los grandes medios del mundo diciendo este terrible ataque de Hamas al sur de Israel, que ha ocasionado tantos muertos, secuestros, etcétera. Cualquier ser humano digno diría, sí, efectivamente, qué terrible. Mataron a chicos jóvenes en un festival de música, secuestraron a gente, sean abuelos, gente de una edad mediana o niños. Qué terrible. Pero no se muestra históricamente el otro lado de las cosas, porque esto lo viene haciendo, esto mismo que le ha pasado ahora a los israelíes, el Estado de Israel lo viene haciendo sin ir demasiado para atrás, desde el 2008, 2012, 2014, 2021, con bombardeos permanentes, vejaciones de todo tipo, humillaciones nacionales realmente monstruosas, torturas, pero nunca llegaba a los medios. Alguien decidió que los nervios, las emociones de la humanidad no las vamos a turbar con la muerte de un niño que se llama Ali o Mohamed o una niña que se llame Fátima. Se toma la decisión de que eso no va a llegar a los medios, pero cuando afecta a alguien de la colectividad israelí, ahí sí se impone de una manera realmente alarmante. Y uno ahí dice, bueno, en definitiva lo que se está haciendo es se está manejando la opinión pública. Y vemos que en realidad, y esto los argentinos sabemos bastante por el gobierno Kirchner, pero mucho más allá del gobierno Kirchner, en definitiva lo importante es promover un relato y después mantenerlo a rajatabla, porque el que compra, en el sentido figurado, un relato histórico o un relato político es mucho más manejable. Lo vemos hoy en día, y voy a tomar un ejemplo de algo que no nos afecta a los argentinos directamente, ni siquiera afecta a Iberoamérica directamente, de la Segunda Guerra Mundial, que fue la guerra más cruenta, más terrible que sufrió la humanidad. Solamente se ve un bando y se deja, ya está se da por sentado que hubo un bando bueno y un bando malo. Los malos, ¿quiénes fueron? La Alemania del Tercer Reich, la Italia fascista y el Japón militarista. Esos fueron los malos. Tan malos que ni siquiera podés hablar y decir, pero hubo algunas cosas que son rescatables. No, 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 no. Malo. Se acabó, punto aparte, cualquiera que diga una cosa distinta va a sufrir las consecuencias de todo tipo, aunque sean sociales. Y del otro lado, un bando bueno, que nos salvó para darnos la democracia, que nos salvó del autoritarismo. Sus héroes son Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos, Winston Churchill, primer ministro de Gran Bretaña, y así sucesivamente, hasta tal punto que nuestros políticos, estoy pensando por ejemplo en Elisa Carrió, se enorgullecen fotografiándose en la embajada norteamericana en Estados Unidos al lado de una estatua de Winston Churchill. Y yo diría, bueno, o un Javier Milei, por ejemplo, que idolatra a la dama de hierro, a Margaret Thatcher. Ahí tenés. Fíjate vos qué importante lo que acabas de decir, porque estamos en un proceso electoral de dentro de 10 días, o un poquito más. ¿Cómo es que en los dos debates presidenciales, donde hubo 5 candidatos, pero todos sabemos que solamente uno de los 3 principales va a tener la posibilidad de llegar a ser presidente? O Sergio Massa, o Patricia Bullrich, o Javier Milei. Sin embargo, en ningún momento hubo un bloque de preguntas y debates de política internacional. ¿Cuál va a ser la política internacional de la Argentina? Juan Domingo Perón decía que la única política real que existe es la política internacional, la política de un país hacia los demás países, donde puede haber países más débiles que el propio o países mucho más poderosos que el propio. Entonces, ¿cuál va a ser la política de Argentina respecto de China, respecto de Rusia, respecto de la Unión Europea, respecto de Estados Unidos, que son entidades políticas mucho más poderosas en todo sentido de la palabra que nosotros? La política interna, ¿qué vas a hacer con la seguridad interna? ¿Qué vas a hacer con la educación? ¿Qué vas a hacer con la inflación? ¿Qué vas a hacer con el dólar? Todas esas preguntas son de administración interna, son importantes, por supuesto que son importantes, pero en realidad no son las preguntas clave. ¿Y cómo es que ninguna pregunta en esos dos debates tocó ni siquiera por asomo una pregunta respecto de política exterior? Por ejemplo, ya que vos lo mencionaste a Javier Milei. Javier Milei ha dicho una y otra vez que él, si llega a ser presidente, que es muy probable, solamente tiene 2 principales aliados,
Estados Unidos y el Estado de Israel. Ahora bien, Estados Unidos, aunque yo no lo comparta, entiendo que diga, mira, voy a aliarme con Estados Unidos porque Estados Unidos es la gran potencia militar y económica de Occidente, su historial es muy fuerte, lo entiendo y hasta lo puedo llegar a aceptar aunque no lo comparta. Pero Israel, ¿qué beneficio le puede traer a la República Argentina, al pueblo argentino, estar aliado de una forma tan contrincante con el Estado de Israel, un Estado terrorista y un Estado que en este momento está librando una guerra terrible contra el mundo musulmán y no nos podemos dar el lujo, ningún país se puede dar el lujo de enemistarse con el mundo musulmán que tiene potencias muy, muy fuertes y tampoco enemistarse con Israel, no digo de enemistarse con Israel, pero ¿por qué tomar partido en una lucha de ellos, que la están dirimiendo en este momento, por ejemplo, que no es nuestra lucha? A mí, te digo la verdad, me da enorme pena ver a los palestinos y a los israelíes llorar sus muertos, sufrir los bombardeos en sus casas demolidas, humo, explosiones, muerte por todos lados, pero no es mi guerra, yo no la empecé, yo no soy causante, mi pueblo no es causante de lo que pasa en Medio Oriente. Entonces, ¿por qué vamos a tomar partido a favor de uno que implícitamente es en contra del otro? Y esto que Javier Milei propone oficialmente, hasta el extremo de proponer serruchar a la Argentina, Argentina del Norte y Argentina del Sur, lo cual coincide con el plan, por así decirlo, propuesto por el fundador del sionismo a fines del siglo XIX y que puede tener consecuencias catastróficas para la Argentina. ¿Cómo es que nadie le pregunta eso? ¿Cómo es que nadie le pregunta a Patricia Bullrich? ¿Cómo acabamos de ser incorporados o aceptados en el grupo económico, financiero, geopolítico, casi te diría, de BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica? Acabamos de ser incorporados y ella ya dijo, no, pero nosotros no nos vamos a incorporar a BRICS. ¿Cómo puede proponer semejante barbaridad, semejante necedad Exactamente. tan peligrosa y que nadie, ninguno de esos reporteros imbéciles, porque la verdad que los que manejaron los dos debates eran un conjunto de periodistas horriblemente ignorantes y estúpidos, que ninguno le preguntara, señora Ulrich, ¿qué va a hacer con BRICS usted realmente? Explíquele a la audiencia. Señor Milei, ¿qué va a hacer usted respecto de Israel? Amplíe un poquito. ¿Qué quiere decir para el pueblo argentino aliarse con el Estado de Israel de una forma tan incondicional? Bueno, por eso es el drama que tenemos hoy. Y yo, para redondear un poquito el tema este de las elecciones, escribí un artículo que me pidieron de unos camaradas en Bolivia, para ser exacto, de los tres candidatos, ¿cuál sería el mejor? Y yo digo, la elección que tenemos los argentinos dentro de una semana o de 10 días es muy democrática. ¿Cómo querés que terminen tus días? ¿Te pegamos un tiro en la nuca? ¿Te tiramos de un 10º piso o te ahorcamos con una soga de hierro desde un 4º piso? Esta es democracia. Vos no me digas que no te doy una elección, podés elegir la que más te guste, porque votarlo a Massa, o votarla a Bullrich, o votarlo a Milei es eso, que te tiren de un 10º piso, que te disparan en la nuca o que te ahorquen. Mira vos, hermosa apreciación. Y la verdad que nosotros como argentinos, cuando vos decías cómo podemos tomar parte de un bando o de otro en un conflicto bélico como este que se está desarrollando en la frontera de Gaza, que inclusive ya arrancaron los bombardeos en Siria y ya se están acercando al Líbano. Y yo siempre digo que es bueno escuchar ambas campanas por el hecho de que en una situación común, ponele cotidiana, que uno ve que una pareja se separa, si vos lo escuchás a él, tiene razón y es como que odias un poquito a ella. Y si le escuchás a ella, tiene razón y entonces siempre es bueno escuchar ambas campanas. Y eso es lo bueno, pero el tema que yo creo que el pueblo argentino por ahí toma parte por el hecho de que estamos bajo la hegemonía de los medios de comunicación. Recordemos que el 96% de los medios de comunicación pertenecen a cabezas judías, entonces por ahí también viene la mano. A nosotros, ¿qué información nos llega? Al pueblo argentino, ¿qué información le llega? A Occidente, ¿qué información le llega? Entonces, obviamente, mediante ingeniería social también, esta cuestión prácticamente mágica para hackear cabezas y hacernos pensar como si estuviéramos dentro de un libre albedrío, que no es así, porque desde Silicon Valley lo saben muy bien a eso.
Entonces sí, nos hacen tomar partido, como lo mismo en el conflicto de Rusia-Ucrania, que uno se imagina que un día se levantó Putin enojado y dijo, oh, Dobriden, mirás que espieva, ¿ah? Ucrania, quiero coñac. Y entonces, y esto me hace acordar mucho porque yo te sigo mucho en Antisistemismo Explícito con Cuco Romero, y me encanta cuando vos haces esa especie de parodia de Klaus Schwab, viste, hablando un poco en alemán, que es bárbaro. Y la verdad que sí, nos damos cuenta que estamos bajo influencias supranacionales que no podemos entender como sociedad. Y sí, el botín parece que termina siendo el inconsciente colectivo. Y eso que nos hace tomar decisiones que pensamos que son nuestras, masivas, y obviamente vivimos equivocándonos. Realmente hiciste una síntesis espléndida, coincido plenamente contigo y hace a temas que son fácilmente verificables, no es nada oculto. Hago una pregunta respecto de lo que vos recién estabas mencionando, de los problemas lo que estábamos mencionando, los problemas que hay ahora en Medio Oriente. ¿Cuántos reporteros de relieve tenemos en los grandes medios argentinos, América 24, TN, Clarín, La Nación, Página 12 inclusive, todos los grandes medios que conocemos, la Nación Televisión? ¿Cuántos reporteros y analistas tenemos que sean de origen, y escuchados intensamente, que sean de origen musulmán? Que sean palestinos, pero bueno, digamos palestina no, ya sería demasiado pedir, que sean musulmanes, muy, muy pocos. Sin embargo, prácticamente todas las noticias, cuando pondemos la televisión a estos canales o leemos los diarios, las da desde un Eduardo Feynman, que el otro día puso en pantalla un cartel, todos somos Israel, y nadie le dice, no, perdóneme, si usted se siente que es Israel, vaya a ser usted a Israel, porque Argentina decididamente no es Israel. Otro periodista que yo personalmente me cae muy bien, Jonathan Goldfarb, que en realidad se hace llamar Viale, Jonathan Viale, porque su papá también, que se llamaba Mauro de Goldfarb, se hacía llamar Mauro Viale. Me parece un buen periodista, te digo la verdad, cuando hace el análisis interno, pero también puso la bandera argentina y la bandera de Israel. Alfredo Leuco, que en realidad es Alfredo Leukovitz, y su hijo Diego Leukovitz, que es bastante pobre, ahí sí, padre e hijo, el padre podrá ser mejor, pero el hijo es bastante estúpido. Débora Plager, el señor Schenikman, que está permanentemente dando las noticias en, creo que es uno de los principales programas de TN, Babi Echecopar, Chiche Hellblum, que también es un hombre de izquierda, hasta a veces dice, me parece interesante, pero nuevamente es la opinión absolutamente centrada en uno de los bandos. Y podría mencionarlo a Wiñaski, que me parece pobrísimo, Tenenbaum y muchos más. La cantidad de periodistas, analistas, observadores, opinólogos, como se dice hoy en día, que pertenecen a la comunidad judía y mayormente promueven una u otra opinión que está dentro de los intereses sionistas e intereses judíos, es total en la Argentina. Y sin embargo yo me diría, ¿y qué pasa con el mundo musulmán? No existen. Es una voz que está totalmente callada. Y lo hacen con una, casi diría, con una soberbia que hasta se permiten por colocar la bandera de Israel al lado de la bandera argentina o poner somos todos Israel. Yo digo, eso evidentemente es parte de la guerra psicológica. Y agregaría lo siguiente. Por supuesto, Benjamín Netanyahu, que acaba de recibir un gran apoyo mundial por todo lo que le pasó y está haciendo ahora la destrucción de Gaza, es judío, es miembro de la colectividad judía, pero acaba de ser visitado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden, que es el señor Anthony Blinken, que también es miembro de la comunidad judía. Y uno diría, bueno, no será el único. Y la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman, también miembro de la comunidad judía. Y la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, que tuvo enorme trascendencia desde hace ya más de una década en todo lo que está pasando en Ucrania, Victoria Nuland, también es miembro de la colectividad judía. Y Victoria Nuland, a su vez, está casada con un geopolítico de alto nivel que se llama Robert Kagan, así es su apellido, que fue uno de los fundadores de un banco de cerebros, de un think tank que se llama Proyecto para un Nuevo Siglo Norteamericano, que lo fundaron en 1997, en el gobierno de Clinton, y lo fundó especialmente el esposo de Victoria Nuland, Robert Kagan, junto con
neoconservadores como Dick Cheney, Donald Rumsfeld, George Bush hijo, Condoleezza Rice, muchos más de ellos, que terminaron armando, 1997, una propuesta para justificar o planificar el imperialismo norteamericano en Medio Oriente. Y hacen un informe muy, muy grande que propone que tenemos que terminar derribando los regímenes, como lo llaman ellos. Cualquier gobierno que no le gusta no es un gobierno, es un régimen. De Saddam Hussein, en Siria, de Muammar Gaddafi en Libia y muchos más. Y termina diciendo, bueno, esto va a ser muy ambicioso. Y el informe dice, ¿cuál sería uno de nuestros problemas? ¿Cómo hacer que la opinión pública norteamericana acompañe en el venidero gobierno, en ese momento, 1997, en el venidero gobierno de George W. Bush? Y llegan a la siguiente conclusión. El informe se publicó en 1998. No vamos a poder hacer todo esto sin el acompañamiento del pueblo americano. Y ese acompañamiento del pueblo americano va a ser muy difícil lograrlo, salvo que se produzca algún evento disparador del estilo Pearl Harbor, que fue lo que finalmente fue tan violento, convenció a la opinión pública norteamericana que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial del bando de Gran Bretaña y Francia. Y uno diría, ¿y cuál fue ese evento? 11 de septiembre del 2001. A partir de ese momento, la opinión pública norteamericana estaba dispuesta a acompañar cualquier medida que decidiera tomar el gobierno en contra de Al-Qaeda, que significa Afganistán, Irak, todo lo que hemos visto desde entonces. Entonces, evidentemente, uno podría prever que hubo una cierta planificación, y también, aprovecho para mencionarlo, si tú quieres, hay muchos indicios de que lo que ocurrió el sábado pasado de Hamas que atacó a Israel tiene las características de una bandera falsa, o sea, de un evento que o lo hicieron o lo dejaron venir, sabiendo que tenían información, lo dejaron venir para ser tan dramático ante la opinión pública propia y de las grandes potencias y del mundo, que justifique una reacción defensiva violentísima por parte del atacado, en este caso del Estado de Israel, que lo está llevando a cabo con la destrucción y muerte en Gaza y en Palestina en general. Sabes, Adrián, disculpa que te interrumpa, con respecto a eso que acabas de decir, a mí también me hace muchísimo ruido. Estaba en el día, antes de ayer estaba por entablar comunicación con una amiga que tengo yo allá en Israel, salteña ella, una persona que estimo mucho, y cuando le pregunto si estaba bien el sábado, cuando empezó este conflicto bélico, ella me dice sí, pero no es como lo están contando los medios allá en Argentina, porque ella entra a todos los portales. Entonces habíamos quedado que antes de ayer íbamos a salir al aire. Y es increíble, fue imposible, imposible. Se cortaba la comunicación, inclusive, bueno, luego cuando ya era un horario que lo íbamos a hacer en otro horario a la entrevista, comenzaron nuevamente, se reanudaron los bombardeos y tuvimos que cortar. Pero quería escuchar también esa parte de alguien que está ahí adentro, pero que está, ella me dijo, estamos en contra de Netanyahu, porque acá hay una crisis interna impresionante, dice, y no hay que confundir lo que es el pueblo israelita con lo que es el poder sionista, o sea, aquellos que están arriba y que son los que toman las decisiones. Y lo mismo con Estados Unidos, pobre pueblo norteamericano que no tiene la culpa del gobierno que tiene con este Joe Biden, una persona que claramente no está en sus facultades, que está absolutamente enajenado de la realidad del mundo, al parecer. Yo lo veo como un mero títere de los estados estos supranacionales a los que vos haces alusión. Y lo mismo temo que ocurra aquí en Argentina. Veremos, porque uno piensa en el 22 de octubre, por ejemplo, pero no se imagina lo que va a ser del 23 de octubre en adelante. El tema de quizás por ahí entrar en el análisis geopolítico es fundamental, porque si tenemos un candidato, por ejemplo, como Javier Milei, que dice a todo lo que sea comunista, out, y yo continúo solo con Estados Unidos e Israel, que inclusive hizo mención de cuando les preguntaron, que es para mí como una gran prueba psíquica,
para saber de qué bando están, le preguntan a los políticos a dónde llevaría a la capital de Israel y te dicen si es Tel Aviv o si es Jerusalén, ¿viste? Entonces, ese es el gran miedo. Vos como analista de todas estas estructuras de poder, ¿crees que el pueblo en algún momento pueda llegar primero a entender, porque ya que estamos bombardeados por el hegemón, pero que pueda llegar a vislumbrar un futuro soberano? Acá en Argentina podemos llegar a tener una nación soberana. Mira, hiciste un raconto espléndido en estos instantes, porque coincido plenamente con todo lo que vos has dicho. Por ejemplo, Joe Biden no es el presidente de Estados Unidos, tampoco lo era Trump. Estados Unidos hoy está tan controlado por lo que una parte de su población ellos mismos llaman el deep state, el estado profundo, que no importa quién esté en la Casa Blanca. Está bien, cuando estaba Donald Trump parecía un poco más coherente en alguna de estas cosas que estamos hablando. Joe Biden, pobrecito, es un señor mayor, está descerebrado, está totalmente enajenado, incapacitado psicológicamente, pero no importa, es lo de menos, porque en realidad las decisiones se toman en otro lado. Ellos tienen un problema que si Joe Biden se muere o colapsa, que puede pasar en cualquier momento, la vicepresidente tampoco es aceptable, porque esta Kamala Harris es más rechazada todavía que Joe Biden. Pero hay que entender que en realidad al Partido Demócrata y al señor Biden, presidente de Estados Unidos, él es un mero vocero de lo que deciden otros operadores, notablemente los Clinton, Bill Clinton y Hillary Clinton, la familia Obama, notablemente Barack Obama, el Estado profundo en general, Susan Rice, que fue la asesora de seguridad nacional del presidente Obama también, y son desde ahí que se toman las decisiones, las ponen en un papel y le dicen a Joe Biden, léete esto públicamente, que pobrecito, comete tantos errores que hasta llega a leer las instrucciones porque dice bla, 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 punto aparte, y lee las instrucciones, punto aparte. Y pasamos a la próxima página. Claro, pobrecito. A mí te digo la verdad, me causa risa y es un hazme reír de todo el planeta, pero me da pena porque es un señor que tiene ya más de 80 años y llegó mal a los 80 años, porque también Trump tiene casi 80 años, pero llegó mejor por un lado. Pero vayamos también a la pregunta clave, que es la que hiciste vos. Argentina. Yo creo que en realidad lo que voy a decir es duro. Probablemente lo mejor, muy entre comillas, que nos puede pasar es que el 22 de octubre, sin que haya necesidad de balotaje ni nada, que gane de buenas a primeras Javier Milei. Y te voy a decir por qué. Porque si gana Patricia Bullrich, que es tan o más sionista que Javier Milei, porque Patricia Bullrich está casada con Guillermo Yanco, que en realidad es Guillermo Yankovic, creo que Yankovic. Es el apellido, es muy típico de la colectividad judía acortarse o cambiarse los apellidos. George Soros en realidad se llama Grigory Schwartz. Localmente, Adrián Suárez, el famoso actor, se llama en realidad Adrián Kirchner. Y así sucesivamente. Se cambian el apellido, se cambian los nombres y una vez se pregunta, ¿por qué lo hacen? Cambiarse el nombre, yo creo, en alguna medida, busca mimetizarse. Es como si yo, en vez de llamarme Adrián Salvucci, me llamara Juan Smith. Y vos dirías, ¿pero por qué te llamas Juan Smith? Si sos Tano, Adrián Salvucci, ¿qué es lo que estás tratando de disimular o incluso de ocultar? Pero no importa. A mí me gustaría que, te voy a decir que creo que lo mejor que nos puede pasar es que ganara Javier Milei, porque llevaría las cosas en un plazo breve a tal extremo que creo que haría que buena parte de nuestro pueblo finalmente despierte, especialmente que ya con Juan Milei los que están capturados por el kirchnerismo ya van a tener que mirar para otro lado, los que vienen siendo capturados por el macrismo, que también fue otro gobierno sionista repugnante, y Patricia Bullrich fue uno de los ejemplos más repugnantes de ello, obligaría que buena parte del pueblo argentino se rasque la cabecita y diga, pero no entiendo, con los Macri nos fue mal, con los Kirchner nos va mal, con las propuestas nos va, ahora nos va mal con este genio, con este caído del cielo que se llama Javier Milei. ¿Qué es lo que pasa acá? Y ahí empezaría a entender que Argentina
no tiene democracia, nunca la tuvo y no la va a tener. Ahora el 10 de diciembre se pretende festejar 40 años de democracia. No, en la Argentina nunca hubo democracia y no la hay, no la va a haber. Por lo siguiente, para llegar a ser presidente de la Argentina o gobernador de Salta provincia o gobernador de Salta ciudad, ¿qué es lo que se necesita? ¿Ideas talentosas? ¿Ideas brillantes? No. Dinero, plata, millones de dólares o pesos o lo que tú quieras decir para poder financiar las campañas, para poder comprar a los periodistas que te van a presentar bien o mal, para que te den espacio en la televisión siquiera. Se necesita dinero, con lo cual yo defino siempre esto no como democracia, sino como dinerocracia. Y es un fenómeno mundial. Yo recuerdo, porque uno de los que llegó, uno de los cretinos que llegó a gobernar este país, Mauricio Macri, ¿qué lo hizo? Por su talento, por sus ideas brillantes, porque realmente trajo soluciones. No, porque la plata de papá, de Franco Macri, le financió toda su campaña. Es un hombre que no trabajó 24 minutos en toda su vida. Y en Estados Unidos pasa algo parecido. Yo recuerdo en el 2016, cuando fue la campaña de Donald Trump contra Hillary Clinton, faltaba como nos falta ahora a nosotros, 10 días para las elecciones. Y una periodista le pregunta a Donald Trump, señor Trump, faltan 10 días y evidentemente están cabeza a cabeza usted y Hillary Clinton. Se calcula, cálculo de los norteamericanos, que este último tramo le va a requerir a cada uno de ustedes invertir 120 millones de dólares. Hillary Clinton tiene muchos donantes que le han dado 120 millones de dólares. ¿Usted cómo anda con los donantes? Y él se quedó pensando y dijo, mira, la verdad que es lo de menos, porque llegado el caso, esos 120 millones de dólares los pongo yo, porque los tengo. Y eso, digo, me abrió los ojos. Evidentemente sí, el que tiene la plata, propia o ajena, que lo esté, si es propia, bueno, mejor, porque la tiene Donald Trump. Y si es ajena, hay que preguntarse, los que le están donando 120 millones de dólares a Trump o a Hillary o al que sea, ¿qué van a pedir a cambio? Ese es el tema clave. Los que están apoyando a Sergio Massa, a Patricia Bullrich y a Milei, luego, cuando uno de ellos llegue, ¿qué le van a pedir a cambio? Ahí está el drama de la mal llamada democracia a nivel mundial. Con lo cual, si esto que llegara a ocurrir, perdón, en Argentina, hiciera que la gente se preguntara o tome conciencia de, o sea que esto entonces no es democracia, diríamos, bueno, con eso hemos avanzado un montón. Esto no es democracia, entonces no la llamemos así. Cuando llaman hay que defender la democracia, mentira, lo cual no significa que yo o cualquiera digamos que lo que estaba antes era mejor, no. Lo que estaba antes era peor, esos 7 años del régimen militar de Videla, que terminó con la catástrofe de Galtieri, fue políticamente y económicamente peor, por supuesto que fue peor, pero también porque a Jorge Rafael Videla le dejaron hacer un golpe el 24 de marzo de 1976 para barrer un gobierno que había sido elegido democráticamente, te guste o no te guste, democráticamente, porque otros centros de poder en ese momento dijeron, queremos que la Argentina esté en manos de gente de confianza nuestra, que eran militares. Y en Chile, lo mismo. Y en Bolivia, lo mismo. Y en Paraguay, lo mismo. Porque en ese momento era el momento de los regímenes militares que eran confiables a Estados Unidos y Gran Bretaña. Pasó esa época, todos nos democratizamos y hoy lo que necesitan es lo mismo, pero sin uniforme militar, sin gorra militar, que sean democráticos civiles como Raúl Alfonsín, como Carlos Menem, como Fernando de la Rúa, que no dejaron catástrofe por hacer. Y parece mentira que Milei ahora hasta tenga el tupé, fíjate vos hasta qué punto llega esto, Carlos, que el propio Milei dice públicamente, Domingo Cavallo fue el mejor ministro de Economía de la República Argentina. La gente olvida que Domingo Cavallo no fue solo el ministro de Economía de Carlos Menem, empezó siendo el canciller de Carlos Menem. Y como canciller de Carlos Menem, Domingo Cavallo firmó 2 tratados con Inglaterra que son una traición absoluta. El Tratado de Madrid de marzo de 1990,
donde le entrega políticamente y es la rendición de Argentina ante Gran Bretaña, y después el tratado con Inglaterra de diciembre de 1990, donde acuerda cederle todos los recursos económicos, reforma del Estado, privatización de las empresas, etcétera, etcétera. Luego Domingo Cavallo volvió con Fernando de la Rúa y no nos fue tan bien, ¿no? Creo que no nos fue tan bien para nada. Y ahora el propio Milei termina diciendo el mejor ministro de Economía, y no lo va a poner en el Ministerio de Economía porque sería una jugada demasiado fuerte, pero le han colocado y lo han rodeado de funcionarios, Roque Fernández, Rodríguez y Epstein, que en definitiva salen del equipo de Domingo Cavallo o son afines a la ideología promovida por Domingo Cavallo y toda esta escuela liberal, libertaria, que se llenan la boca hablando de eso, pero jamás nos explican bien de qué diablos están hablando. Así es, hablan de anticasta, pero se llenan de casta, eso es lo que no se entiende. Y si miramos para arriba, vemos también toda la cuestión supranacional energética a la que están haciendo hincapié también con la posibilidad de que ocupe el sillón de Rivadavia Javier Milei. Y por otro lado, cuando hablabas del periodo de Menem, ¿vos creés que, porque muchos radicales se agarran de eso y dicen, no, porque Menem vino y reventó todo, con Alfonsín dentro de todo, salvo la hiper, estábamos bien, pero hay que recordar que en la época de Alfonsín, luego de haber perdido la guerra, vinieron a hacer todo el inventario casualmente para preparar todo el proceso de privatización. Bueno, lo que acabas de decir es geopolítica pura, porque una de las particularidades de la auténtica ciencia o el arte de la geopolítica, porque es más un arte, hay que inspirarse más en Sun Tzu, el gran estratega de la guerra chino de hace 1600 años, que en ninguna ciencia. Él era verdaderamente un artista estratégico. Y como es todo paulatino, luego de Malvinas, el primer objetivo mundial de los que manejan el mundo era, bueno, llegó el momento que nos tenemos que sacar de encima a los militares argentinos, porque de ser obedientes como era Jorge Rafael Videla, de ser obedientes como era el general Viola, de ser obedientes en todo sentido de la palabra, hicieron una locura. Galtieri, Anaya y Lamidoso recuperaron las Islas Malvinas sin nuestro permiso. Esto es inaceptable. Se le dio un apoyo irrestricto a Gran Bretaña. Argentina encima, por el desconocimiento supino del entonces presidente Galtieri. Yo tuve oportunidad luego, cuando ya había dejado la presidencia, de tener varias largas charlas con Leopoldo Fortunato Galtieri, y le pregunté en determinado momento, general Galtieri, ¿cómo podía pretender el gobierno militar ganar una guerra no contra Inglaterra, contra la OTAN, o sea, contra Gran Bretaña y Estados Unidos, cuando usted tenía un canciller que se llamaba Costa Méndez, que había salido del CARI, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, que hoy forma parte del CFR, porque es la sucursal argentina del Consejo de Relaciones Exteriores, de donde sale buena parte de este planeamiento? Lo tenía a Costa Méndez como canciller y a Roberto Aleman como ministro de Economía, que también era miembro fundador del CARI. Y el CARI se fundó aquí, en Buenos Aires, en junio de 1978, en pleno proceso militar, cuando estaba el Mundial de Fútbol, porque con esa excusa vino a Buenos Aires, porque le gustaba mucho el fútbol, Henry Kissinger, y fue el que dio la bajada de línea inicial del CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, que se transformó desde entonces hasta hoy en uno de los centros de irradiación de la geopolítica del enemigo, llamémoslo así, de la geopolítica del enemigo anglo-norteamericano, aquí en Buenos Aires. Y el propio Galtieri pretendió hacerle la guerra a la OTAN con los dos puestos clave, Cancillería y Ministerio de Economía, en manos de funcionarios que obedecen al enemigo. Ahí nos demuestra la ignorancia supina de toda esta gente. Pero como te decía antes, es paulatino. Primero había que sacarse a los militares. Lo lograron, se lo sacaron. Llega el 10 de diciembre de 1983, llegó la democracia. Se derramaban lágrimas de felicidad, tenemos democracia. Con democracia se come, se cura, se educa. Bueno, perfecto. ¿Qué fue la función de los primeros 6 años? Porque todavía teníamos el plazo electoral, el periodo electoral de 6 años de Raúl Alfonsín. Así era.
debilitar a la Argentina, porque, ojo, cuando Viñones le entrega el poder a Raúl Alfonsín, militarmente Argentina, su ejército, su armada y su fuerza aérea eran factores importantes. ¿Cuál fue la función de Raúl Ricardo Alfonsín? Iniciar la decadencia de las Fuerzas Armadas argentinas, empezar a colapsarlas, a que no se renovara su equipamiento, a reeducar a los oficiales para ya no defender la soberanía argentina, sino defender la democracia. Yo me acuerdo que en aquella época estaba dando, ya hacia fines del gobierno de Alfonsín, daba charlas en distintos lugares y me habían invitado a dar una charla en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino aquí en Buenos Aires. Y al final, cuando entramos en preguntas y respuestas, un oficial, un teniente coronel del ejército, me terminó diciendo que lo más importante, pero más importante que la soberanía territorial, más importante que la defensa del mar argentino, era la defensa de la democracia. Y yo le dije, pero es lo más importante para argentino. Me lo estaba diciendo un oficial del ejército argentino, un teniente coronel uniformado, que lo más importante para él, más importante que el territorio, era la democracia. Entonces yo dije, listo, game over. Estoy en casa ajena, me cerré la boca, no puedo hablar más. Bueno, eso fue el enorme logro de Raúl Alfonsín, que se terminó yendo con la cola entre las patas, y que fue el único presidente democrático, a mi juicio, que tuvo un buen ministro de Economía, el señor Ricardo Greenspoon, de la colectividad judía. Porque Ricardo Greenspoon se tomó en serio aquella, no sé, bueno, vos sos muy joven, pero yo soy mucho más viejo que vos. Recuerdo que entre las 100 propuestas de la campaña de Raúl Alfonsín, la número 64 era investigar la deuda externa que nos dejan los militares, estos monstruos que se acaban de ir. Y la famosa deuda odiosa. Claro, y Bernardo Greenspoon empezó a hacer eso, lo quería hacer, porque realmente era un judío de izquierda y un hombre brillante, muy buena persona. Lo empezó a hacer, le hicieron una cama entre los medios, Raúl Alfonsín, y lo echaron al diablo. Bueno, nunca más volvió a haber un ministro de Economía que siquiera hablara de la deuda externa, de la ilegal e ilegítima deuda externa que hasta el día de hoy seguimos pagando. Se huye del poder en 1989, en julio de 1989, entra Carlos Menem, que gobernó 6 años y medio, más un periodo después de 4, 10 años y medio lo tuvimos a Carlitos Menem. ¿Y cuál fue la función de él? Enajenar todo. Ordenar el frente político, llegar a un acuerdo con Gran Bretaña, con Estados Unidos, con todos los países de la Unión Europea, reformar el Estado, privatizar todo, entregarles Entel, la empresa telefónica, el gas del Estado, aerolíneas argentinas, entregarles todo, regalarles todo. YPF, la gente olvida, YPF se lo entregamos a Repsol, que era una fachada de la empresa británica, claro, British Petroleum. Y entre los que promovieron eso, hubo un gobernador de una provincia productora de hidrocarburos que se llamaba Néstor Carlos Kirchner. Y le agradecieron tanto Manzano, ministro del Interior, y Cavallo, que Néstor Carlos Kirchner ayudara a Carlos Menem y a Domingo Cavallo privatizar YPF, o sea, regalársela a España / Gran Bretaña, que le regalaron a él en 1993 le dieron unas regalías mal liquidadas, supuestamente, por 654 millones de dólares a la provincia de Santa Cruz, los famosos fondos de Santa Cruz sobre los cuales Enrique Romero, el doctor Juan Gabriel Abaqué y yo entablamos una demanda que fue totalmente ignorada por todos los medios, por todo el mundo, porque Néstor Kirchner y Cristina Kirchner se afanaron esos originales 643 millones de dólares. Y ahí se explica la carrera meteórica de Néstor, de Cristina y de toda esta mafia ladrona, que es ladrona, por supuesto, pero que es tolerada porque le hizo un servicio enorme a nuestros principales y peores enemigos. Hay que entender todo este proceso y entender cómo cada uno, Alfonsín a su manera, Carlos Menem desde luego, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Macri y por supuesto el imbécil inepto de Alberto Fernández, cada uno a su manera cumplió una parte de un plan que es mucho más vasto. Entonces nadie, la opinión pública argentina no lo ve, no porque sea tonta, porque los grandes medios no lo divulgan, no ven este proceso de 40, 50 años en la destrucción y colapso de la República Argentina.
Y no lo van a ver, querido Adrián, porque lamentablemente estamos bajo ese influjo mediático, ese gran hegemón que nos muestra una sola cara de la moneda. Con respecto, por ejemplo, al conflicto desatado en estos días en la Franja de Gaza, porque uno dice, che, pero ¿cómo es el problema? Y la gente por ahí no entiende, dice, che, ¿quién es el malo? Y dice, los palestinos están bajo ataque ahora, en la Franja de Gaza lo están corriendo a todo, y que inclusive es una pena porque les cortaron todo el suministro de gas, todo el suministro de agua, le cortaron todo ingreso de alimentos, y es para mí el campo de Genocidio. concentración más grande a cielo abierto del mundo. Es un genocidio realmente, y esto también hay que contarlo, porque si uno dice esa zona viene de hace, con conflictos de hace miles de años, es verdad, la comunidad judía ha sido duramente perseguida, viene desde la época en que los asirios, los babilónicos, hasta la época en que estaba el Imperio Otomano, luego los ingleses, pero a lo que voy es ese daño colateral que tienen que sufrir en cualquier conflicto bélico los civiles, porque acá se habló de asesinatos de niños, ancianos, y eso es lo que le duele a la humanidad, que a esta altura de la evolución es como vos decías, si bien la Tercera Guerra Mundial ya comenzó, pero no es meramente con armas, uno ve que todavía hay conflictos donde realmente se muestran los horrores más perversos y más terribles de la humanidad. Mira, coincido plenamente con lo que vos estás diciendo en este momento. Y lo que estamos viendo, efectivamente, creo que también nos permite enfatizar una ley puntual de la geopolítica, una ley no escrita. En geopolítica, que es esta relación entre potencias públicas y privadas a lo largo de la historia, en forma dinámica, en forma muy dinámica, es un error dividir entre buenos y malos. En la geopolítica no hay buenos y malos, pero hay que entender las opiniones personales. Por ejemplo, cualquier argentino, cualquier familia argentina que haya perdido un hijo o un miembro de la familia en la guerra de Malvinas, no pretendas que quieran a los ingleses. Pero contrapartida, cualquier inglés que un día le llamaron a su hijo, lo mandaron a unas islas en el sur del Atlántico, que ni sé dónde quieran, y después me avisaron que fue muerto por un bombardeo argentino, no pretendas que quiera a los argentinos, los va a ver a los argentinos como malos, como nosotros vemos a los ingleses como malos. No hay buenos y malos en los conflictos geopolíticos. Hay poderosos y menos poderosos, más inteligentes y menos inteligentes. Eso por un lado. Segundo, y esto es muy importante para lo que vos estás diciendo respecto del futuro argentino. En los cursos de negocios se suele utilizar una metáfora que es muy buena respecto de cómo van cambiando las cosas. Y dan el ejemplo de, que vos seguramente lo habrás escuchado, de un sapo. Si tú tiras un sapo a una palangana con agua hirviendo, es muy probable que el sapo se salve, porque es tan doloroso, es tan terrible, que salta, se quedará chamuscado en un rincón, pero va a terminar sobreviviendo. Pero si al mismo sapito lo pones en una palangana con agua tibia, y esa agua tibia le vas aumentando 1 grado cada 5 minutos, se va a terminar cocinando y muriendo y ni se dio cuenta. Eso es lo que le viene pasando a la Argentina en los últimos 50 años. Primero había que sacar a la María Estela Martínez de Perón, porque tiene que haber orden, como dice Patricia Bullrich, tiene que haber orden. Nos chupamos 7 años y medio de un gobierno militar que fue catastrófico, y no lo digo por los desaparecidos, fue catastrófico culturalmente. El gobierno militar ganó la guerra contra la guerrilla terrorista marxista, pero la perdió culturalmente. Y en Inglaterra fue exactamente al revés. Perdió la guerra militarmente contra Gran Bretaña, pero probablemente con el tiempo lo va a terminar ganando culturalmente. Son dos cosas bastante diferentes. Eso es lo que hay que entender. Nos vienen aumentando 1 grado cada 5 minutos, por decirlo en términos simbólicos. Ahora bien, si llega a asumir
este señor, por eso dije lo que dije antes, Milei como presidente, empezamos a padecernos ya no al sapito que le están aumentando 1 grado cada 5 minutos, sino que lo están a punto de hervir y va a doler, el zapato apretado nos va a hacer doler enormemente y eso quizás haga que una masa crítica, que no sé cuánto es numéricamente, pero es una porción crítica de la gran masa de la población argentina, despierte, abra los ojos, empiece a pensar con el cerebro propio y no con el cerebro de Eduardo Feynman, Jonathan Viale, Chiche Hellblum, sino que empiece a pensar en serio con el cerebro propio y a partir de ahí existe la oportunidad de aunque más no sea, comprender que estamos en guerra. Y cuando vos comprendés que estás en guerra, tenés dos decisiones para hacer. O la asumís como tal o te rendís. Porque en cada guerra siempre hay una opción, me rindo. Pero si te rendiste, agárrate, Catalina, porque te va a venir momentos muy, muy difíciles. Entonces, si tomamos la decisión o la concientización de que estamos en guerra y una parte mayoritaria del pueblo dice, bueno, la vamos a enfrentar, la vamos a pelear. Cuidado, porque hay que saber que en toda guerra hay riesgo y hay dolor y va a haber pérdidas. Por supuesto, nos va a afectar, va a tener un gran sacrificio. Cuando un pueblo se rinde, teóricamente deja de haber violencia. Bueno, me rindo, saco la bandera blanca, me rindo, entrego las armas, no hay más muerte, no hay más heridos, pero vas a tener que sufrir las consecuencias de lo que te va a imponer el enemigo que ganó la guerra porque tú te has rendido. Entonces, de repente, si vos decís, bueno, quiero ir a mi casa y sentarme en el living. No es más tu casa. Bueno, voy a jugar con mi perro Colita. No se llama más Colita, ahora se llama Fido. ¿Por qué? Porque le cambiamos el nombre a tu perro. No te olvides, perdiste, te rendiste. Eso es lo que tenemos que empezar a tomar conciencia los argentinos. Y creo que una experiencia traumática, ya traumática, como sería el señor Milei, lo pondría todo en relieve, porque o hace lo que él dice que va a hacer, con lo cual va a ser catastrófico a corto plazo, o empieza a decir, bueno, no, esto no lo voy a hacer, no voy a dolarizar así, y va a ser muy fácil decir, bueno, evidentemente mintió de una forma tan alevosa que ahí la gente, el pueblo va a decir, bueno, me mintieron los kirchneristas, me mintieron los macristas, también me miente este genial libertario. ¿Qué nos queda? Bueno, lo único que nos queda a partir de ahí es pensar con el cerebro propio y dejar de ser estúpidos payasos siguiendo al idiota de turno. Tal cual. Es como se escuchaba que ese dicho de que izquierda y derecha son dos pedales que manejan la misma bicicleta. Y en este caso, cuando uno le escuchaba a Cristina Fernández de Kirchner hablar de una tercera pata, y cuando uno escuchaba la palabra tercio no entendía, y bueno, ahora entendemos que, digamos, la gente se ha cansado de ese saltito entre izquierda y derecha, y de repente dijeron, ¿y si metemos esta tercera pata? Pero esta tercera pata que ayer estuvo acá en nuestra provincia, vino a cerrar campaña Javier Milei, no pudo hablar ante el público porque se agolpó tanta gente que tuvo que retornar al hotel. Para mí eso es mera ingeniería social mediática, pero el miedo es ese, ¿no? Que a pesar de que Argentina por ahí nos hacen gambetear con conflictos tanto con Chile, ahora con Paraguay, y siempre nos tienen, como decís vos, en un estado de alerta máxima constantemente y que no sabemos qué jugada vamos a hacer. Yo veo que si Javier Milei llega, también esa cuestión de pegarse a Estados Unidos e Israel nos va a hacer tomar partido en este conflicto bélico y vamos a tener problemas serios con otros países también. Recordemos que al BRICS no solo ingresamos nosotros, ahora es BRICS Plus, así como Disney Plus, pero también entró Irán y ya todo el mundo dice que ha sido un acercamiento hacia Irán y siempre tienen que andar buscando, porque yo lo que no entiendo, cuando fue el 11S, a las horas nomás ya decían la palabra ha sido Bin Laden, al toque. Y ahora también, después del sábado, a las horas nomás ya decían fue Irán. O sea, y vos decís, pará, estamos hablando de que supuestamente entró Hamas desde Gaza, todo, y me estás diciendo que es Irán. Entonces esas cosas a la gente las confunde. Yo creo que por ese lado tenemos que ser más conscientes y más estudiosos, a pesar de que yo tengo ideas, libertad, porque yo creo que sin libertad el ser humano no merece vivir,
pero con todo lo que expones vos, Adrián querido, uno nota ese avasallamiento de estas estructuras supranacionales, y la pregunta que me queda, que me produce pánico, es, nos están quitando, así como decís vos, primero te quitan, perdiste, te quitan la casa, después te quitan los derechos, todo. Llegamos a hablar de esta famosa agenda, la 2030, donde nos seguirán quitando y realmente no tendremos nada, pero seremos felices. Como dice Klaus Schwab, sí, 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 no, estoy totalmente de acuerdo contigo que quizás el instrumento principal de esta tercera guerra mundial sea la Agenda 2030 y lo que la va a suceder, porque no quiere decir que van a terminar después del 2030. Después, esto empezó siendo la Agenda 2021, ahora es la Agenda 2030, será la Agenda 2050 en ese determinado momento. Eso es uno de los temas que estoy poniéndole todo el centro en este curso de geopolítica para el siglo XXI que estoy dando, y que la cuarta, creo, si mal no recuerdo, la cuarta charla es analizar esto, cómo el poder privado ha usurpado a nivel planetario el poder en contra incluso de los estados públicos a los cuales ha copado porque los necesita. El Estado público, el Estado de Salta o el Estado Nacional de la República Argentina, tiene una parte, o el Estado Nacional en cualquier país, tiene una particularidad que el poder privado no tiene. El Estado Nacional público te puede obligar a hacer cosas. Tiene el poder coercitivo. Te puede obligar, te guste o no, a manejar por la derecha. Y si vos decís, no, yo quiero manejar por la izquierda, te mete preso. Te puede obligar a quedarte en tu casa y no salgas. En Estados Unidos los han obligado a que tenés que vacunar, tenés que ir a la guerra porque tenemos que ir a liberar a Afganistán o liberar a Irak o liberar a Libia o liberar a lo que sea, tenés que ir a pelear ahora por Israel. Te puede obligar. El poder privado no lo puede hacer. Una gran automotriz, la Ford, si te ve caminando por la calle y te ve mirando un Peugeot en la concesionaria de enfrente, no te puede decir, no. Usted tiene que abandonar la idea de comprar un Peugeot, venga a comprar un Ford, y vos le puedes decir, yo compro lo que se me da la gana. ¿Qué es lo que tiene entonces el poder privado? La tremenda influencia que puede ejercer psicológica a través de la propaganda, de la comercialización, de la mentira inclusive, porque la gran propaganda comercial se basa en el embuste, en la mentira, y eso es lo que hoy necesitan ellos para poder controlar los funcionarios que llegan a ser presidentes de Canadá, de Francia, de Estados Unidos, de Argentina. Mauricio Macri fue uno de los fieles discípulos de Klaus Schwab en el Foro Económico Mundial, y así sucesivamente. Y hasta tal punto esto es así, y esto la gente no lo sabe. En junio del 2019, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, firma un acuerdo formal con Klaus Schwab, fundador y presidente del Foro Económico Mundial, mediante el cual trabajarán juntos el ente público planetario, Naciones Unidas, con el ente privado, empresarial y financiero, Foro Económico Mundial, para impulsar la Agenda 2030. ¿Qué quiere decir eso? Las Naciones Unidas cumplen la tarea estratégica. Le dice a cada país, usted es miembro de la ONU, Argentina, Francia, en todos los países, usted es miembro de la ONU, tiene que imponer la Agenda 2030. Y Klaus Schwab le dice, bueno, y yo te voy a decir cómo lo tenés que hacer. Y el cómo no es científico, el cómo es cuál es la guerra psicológica emanada desde el Foro Económico Mundial para que la gente se agarre la cabeza y diga, uy, hay una pandemia, qué terrible. O ahora se agarre los pelos y digan, uy, hay un calentamiento global, van a inundarse todas las ciudades del planeta, es terrible, tenemos que apoyar todas las doctrinas, todo el planeamiento de evitar el calentamiento global. Es guerra psicológica urdida, obligatoriamente desde el ámbito público y psicológicamente desde el ámbito privado. En Argentina lo vimos, el imbécil, degenerado y criminal de Alberto Fernández impuso el encierro, la destrucción de cientos de miles de pymes, por ejemplo, en la Argentina. Nos encerró durante un año y medio largo
inclusive avasallando a la gente, transformó a todas nuestras policías, incluida la de Salta, en dejar de ser policías para transformarse en policías penitenciarias, porque eso es lo que la función que cumplió Gendarmería, Prefectura, Policía Aeronáutica, Policía Federal, policías provinciales, policías municipales, se transformaron en policías penitenciarias, donde los presos éramos todos nosotros. Por eso que a Alberto Fernández, a Carla Bisotti, a Ginés González García, que encima quedó demostrado que es un delincuente degenerado, a esta gente hay que juzgarla y, llegado el caso, imponerles la pena máxima, porque realmente ha sido una traición enorme. Bueno, por supuesto, nada de eso pasa, porque todos zafan y hacen cualquier otra cosa, porque el político sabe que puede hacer el mayor daño. Y cuando la gente dice, che, mirá lo que hizo Cavallo, pero qué barbaridad lo que hizo Cavallo, nos dejó una hiper... Hacen así, bueno, me voy a casa, y se van a casa, chau. Como hizo Mauricio Macri. Mauricio Macri tendría que estar preso por habernos endeudado de la forma vil que hizo a partir de marzo del 2018 con el Fondo Monetario Internacional, y sin embargo, no, perdí las elecciones, bueno, me voy a mi casa, me voy a jugar al bridge, me voy a ver el Mundial de Fútbol en Qatar, porque no hay responsabilidad, porque como son agentes de ellos, el enemigo se va a encargar de que nunca sea juzgado y metido preso una Cristina Fernández de Kirchner, un Axel Kicillof, que fue ministro de Economía, no olvidemos, fue ministro de Economía y fue el que hizo el peor acuerdo con el Club de París cuando era ministro de Economía de Cristina Kirchner. Pero lo mismo pasa con Mauricio Macri, lo mismo pasa con Alberto Fernández, y lo mismo va a ocurrir, si seguimos así, con el delincuente degenerado, mentiroso, que sea elegido presidente de la República Argentina, sea Massa, sea Bullrich o sea Milei, en 9 días. Sabes que me hiciste acordar a esa gran diferencia entre nuestras cartas magnas, entre nuestras constituciones nacionales. Por ejemplo, la de Estados Unidos dice "We the people", así arranca, nosotros el pueblo. En cambio, acá en Argentino dice "nos, los representantes del pueblo argentino", y los representantes son ellos, los que nosotros elegimos. Así que nosotros digamos que somos el cucharón de la taza. Es increíble cómo la ingeniería social, digamos, que uno lo ve ahora acelerado por la inteligencia artificial, la big data y todo eso, pero me parece que esta, no sé si llamarla magia mental, viene hace miles y miles y miles de años, y realmente los pueblos, cuando más estudian, también empiezan a tener ese miedo de que son pocas las salidas, y mantener a un pueblo unido es lo más difícil hoy en día, porque casualmente la famosa grieta nos la ponen en todos los ámbitos, en el deportivo, político, religioso, absolutamente en todos los ámbitos. Entonces uno obviamente ve muy difícil la salida, no imposible, pero sí completamente difícil. Es verdad lo que acabas de decir, y también señalaste algo muy importante respecto de Estados Unidos. Yo me crié en Estados Unidos. De chico, por razones familiares, me crié en la ciudad de Nueva York. Y su democracia, dentro de todo, se asemeja mucho más a una auténtica democracia que la nuestra, por el solo hecho de que empiezan diciendo nosotros el pueblo y no nosotros los representantes. Hay una gran diferencia ahí, como también cada estado en los Estados Unidos, que son como nuestras provincias, son auténticamente federales. Tú puedes hacer ciertas cosas en un estado que no las puedes hacer en el estado de al lado. Puedes ser arrestado y metido preso en Idaho por practicar un aborto, y vas a Nueva York y te hacen el que tú quieras. Cuando pasó una decisión de la Corte Suprema, hace 1 año y medio más o menos, donde le daba cabida a las leyes antiabortistas, el propio Biden terminó diciendo, bueno, las mujeres que vivan en un estado donde queda prohibido el aborto porque te pueden meter preso, el gobierno les va a pagar el pasaje para que puedan ir a Nueva York o a California, donde el estado es legal, donde el aborto es legal, y se pueden hacer el aborto ahí, porque auténticamente los estados en Estados Unidos de Norteamérica, son 50 jurisdicciones, son mucho más democráticos de lo que puede ser cada provincia aquí en Argentina, donde todo está dirigido por el imbécil, el tilingo que ocupe la Casa Rosada. Eso no cabe ninguna duda. Y de alguna medida, para redondear un poquito todo lo que estamos hablando, y ya que lo mencionamos a ese gran estratega histórico de la guerra, que era Sun Tzu,
Sun Tzu decía en una de sus máximas que lo mejor que puede lograr un comandante militar, un general en una guerra, es hacerle creer al otro bando que no está en guerra, porque el que cree que no está en guerra no se defiende. Y qué mejor que entablar una guerra contra un enemigo que no se defiende. Eso es lo que nos está pasando hoy en día. A nivel planetario, esa máxima de Sun Tzu está instalada en buena parte de la humanidad, pero el hecho de que hayan cometido muchos errores y que hayan acelerado los tiempos, porque por razones que no vienen al caso, pero el tiempo se les acelera a ellos, ha hecho que hagan todo mucho más rápido de lo conveniente y se note. Y como se nota, ya al sapito no le aumentan 1 grado cada 5 minutos, le aumentan 1 grado cada minuto. Y ya ahí se empieza a notar y el sapo se da cuenta que estoy muy incómodo, crecientemente incómodo, se rasca la cabecita y empieza a preguntarse, ¿por qué? ¿Qué me está pasando? Y a partir del momento que logremos, gracias a programas como el tuyo, por ejemplo, que el pueblo se pregunte en Salta, en Buenos Aires, en Colombia, en México, ¿por qué? ¿Qué nos está pasando? A partir de ahí, por lo menos estamos yendo por el buen camino. Adrián, querido, súper, súper claro toda la exposición. Disfruté esta charla espectacular. No quiero quitarte más tiempo porque más hoy que estamos de feriado prácticamente en todo el país. Eh, Tus clases online, una geopolítica dinámica para el siglo XXI, ¿cómo puede acceder la gente al Mira, curso? gracias a yo de esto, como a vos te pasa también, a mí me pasa que de temas de internet entiendo poco y nada, pero tengo la suerte que mis hijos sí, y mi hija, una de mis hijas me armó un sitio que es www.salvucci.com, www.salvucci.com, Salvucci escrito como, no sé si está saliendo al aire, pero S-A-L-B-U-C-H-I latina, www.salvucci.com, y ahí está toda la información de cómo está estructurada ese curso de geopolítica, cuáles son mis libros que están disponibles, cómo obtenerlos, y también se pueden contactar conmigo, lo que sea. Así que el que le interese y vea como algo factible, que le puede interesar bien un libro o este curso de geopolítica, que ya son 7 clases todos los sábados, 2 de ellas las hicimos, me quedan 5 todavía por realizar y van a estar siempre disponibles para volverlas a ver todas las veces que se desee. Para los que no pudieron tomarlos todavía, está todo disponible en ese sitio. Excelente. Bueno, Adrián, la verdad fue un placer tenerte aquí en lo que es el lanzamiento de la tercera temporada de Contame una de Vaqueros. Te cuento y le cuento a la gente que recién nos está conociendo, de que Contame una de Vaqueros en su primer temporada solo fue por una FM, por Radio Municipal Vaqueros. La segunda temporada ya aumentamos el Face y ahora la tercera temporada ya contamos con algunos multimedios que nos van a ayudar a difundir este material y los que vengan en la tercera temporada a través de muchos medios más, inclusive hasta por televisión. Así que esperemos que los robotitos, los algoritmos nos permitan gambetear estos momentos y que podamos llegar a la gente. Y obviamente con vos agradecidísimo, pedirle a la gente que los siga también, no solo a través de los cursos, sino a través de YouTube, a través de las distintas plataformas de Odise, todo con Antisistemismo Explícito, que es un programa muy, muy importante para entender todo este manejo que tenemos alrededor, que por ahí se nos escapa el entendimiento, y que lo haces grandiosamente junto a Cucu Romero. En realidad el programa es de Enrique Romero, del canal QQ, Antisistemismo Explícito. Él es el que lo arma, lo diagrama, lo planifica, y todos los martes a las 21 horas de Argentina, el programa está analizando todos estos temas que estamos diciendo. Yo te estoy muy agradecido, Carlos, por esta oportunidad. Quedo totalmente a tu disposición toda vez que quieras que evaluemos o analicemos otros temas. Si luego quieres, mándame el link de este video y yo también trato de promoverlo para que tu programa y tu emprendimiento allá en Salta tenga cada vez más éxito, y estoy totalmente a tu disposición para lo que necesites. Adrián, querido, un gran gustazo. Te mando un gran abrazo. Lo mismo digo. Chau, chau. Nos vemos. Nos vemos.